Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El programa de hoy se llama Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un análisis de Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchos quieren ser escuchados, pero pocos saben escuchar. La sabiduría está en hablar menos y escuchar más. Precipitarse a hablar podría traer graves consecuencias. Las palabras que salen de nuestra boca no tienen marcha atrás, no se pueden desdecir. Una de las características que nosotros debemos tener es saber escuchar, es prestar atención, tratar de entender el porqué de las cosas. Y cuando nosotros somos prontos para oír, cuando prestamos atención, eso nos pone en una posición de humildad, no tratando de imponer nuestro criterio de lo que queremos decir, sino que queremos escuchar con atención para entender las cosas. Por eso la sabiduría está en hablar menos y escuchar más. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no es instrumento de la justicia de Dios. Cuando una persona se aira, pierde cordura, el buen sentido de la realidad. La ira enceguece y trae deseo de venganza. Como creyentes nacidos de nuevo, debemos controlar la ira en vez que ésta nos controle. Este es uno de los aspectos que nosotros como creyentes nacidos de nuevo tenemos que aprender a controlar la ira. Hay personas que se airan de tal manera que pierden toda perspectiva y aún han llegado a matar en su ira. Por eso nos dice que la ira del hombre no es instrumento de la justicia de Dios. Como nacidos de nuevo, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a que Él haga su justicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La manera para ser prontos para oír, para no hablar precipitadamente y tardos para airarnos es desechando toda suciedad de pensamiento y de carne. Una persona que sea sobremanera maliciosa, de sentimientos impuros, se vuelve insensible a la palabra de Dios. Es como si tuviera cera en los oídos que no le permite escuchar claramente. Así que, una vez más, nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que desechar toda inmundicia, todo aquello que sea perverso, contaminado, que contamina nuestros sentimientos, contamina el espíritu. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo diría que uno de los aspectos más importantes que todo cristiano debe tener en cuenta y debe hacer es ser hacedor de la palabra. Vemos muchos casos en los cuales personas que se llaman cristianos actúan peor que un no creyente. Y he puesto el ejemplo en otras ocasiones de que usted puede poner su Biblia sobre un escritorio y esa Biblia puede pasar ahí 500 años, 1000 años, 5000 años. Es pura letra impresa. El verdadero poder de la palabra de Dios es cuando nosotros la ponemos por obra. Ahí es donde la palabra se vuelve viva. Ahí es donde la palabra transforma. Ahí es donde la palabra nos regenera a través del Espíritu Santo. Y esto que nos dice aquí el apóstol Santiago es trascendental. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque de otra manera nos estaríamos engañando a nosotros mismos. La palabra de Dios impresa puede estar ahí por miles de años, como lo acabo de mencionar, que no hace nada. Es hasta que baja a nuestros corazones, que cobra vida y tiene poder transformador en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que no pone en práctica la palabra del Señor se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El que es hacedor de la palabra de Dios encuentra la verdadera relación con el Padre Celestial, encuentra la verdadera fe del Hijo de Dios, ha encontrado la verdadera libertad. El Señor Jesucristo lo dijo: y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad que nos habla el Señor es esa libertad en la cual nos lleva día tras día a depender más de Él y deshacernos del pecado, si lo podemos decir de esta manera. Nos fortalecemos en Él, la palabra de Dios nos va a dar esa verdadera libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí está la clave. La clave es prestar buena atención a la palabra de Dios. Aquí nos habla de la perfecta ley. ¿Cuál? La de la libertad, en la que estamos en Cristo, y debemos perseverar en ella, debemos ser perseverantes en todo momento. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aquí hay que ser cuidadosos en observar con atención la perfecta ley, la del espíritu de vida y de gracia. La perseverancia lleva en sí obstáculos a vencer para formar nuestro carácter en Cristo Jesús, Señor nuestro. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahí está. Que no te entre la palabra de Dios por un oído y te salga por otro, sino que la grabes en tu corazón, en tu mente. Recuerda esto y te insisto en esto en el nombre del Señor. La palabra tiene que bajar al corazón. No puede quedar solamente en el intelecto, en la mente. Tiene que bajar al corazón, tiene que hacer nido ahí, tiene que transformarnos. Es la única manera en que nosotros podamos ser transformados. Es la única manera, siendo hacedor de la palabra de Dios, en el cual le vamos a encontrar sentido a ser un hijo o una hija de Dios. Conclusiones. Tenemos que aprender a escuchar atentamente. Yo podría decir que escuchar atentamente es un arte, no es toda persona quien lo hace. El escuchar atentamente quiere decir sentir empatía con lo que la otra persona está diciendo. Es tratando de entender la condición de la otra persona si nos ponemos en los zapatos de ellos. Escuchar para entender la verdad de las cosas, no bloquear nuestra mente y solamente tratar de decir lo que queremos decir, pero no aceptar lo que la otra persona dice. Es importante aprender a escuchar. Escuchar con atención derribará el orgullo y la altivez. Definitivo, eso nos pone en un plano en el cual usted y yo tenemos que aprender a escuchar con un corazón sencillo, sincero, a la persona más humilde, a la persona que no tiene estudios. Y te vas a encontrar que cuando aprendes a escuchar, el escuchar te abren tesoros que lo vas a encontrar aún en medio de personas muy humildes, muy sencillas. Escuchar con atención permite ver la evidencia de los hechos. Ser prontos para hablar, podríamos ser llevados por la ira y el enojo. Así es, cuando nos precipitamos a hablar, esto nos puede llevar a la ira, al enojo. Hay personas que cuando se enojan, de su boca salen rayos, serpientes, truenos. Y después, cuando ya le bajó la ira y el enojo, es cuando se duelen de lo que han dicho y piden perdón. Pero recuerda esto, la palabra que salga de tu boca ya no tiene retroceso, ya salió. Y debemos ser muy sabios y muy cuidadosos en lo que digamos. Ser tardos en responder nos hará pensar en frío. Cuán importante es que nosotros seamos tardos para responder, porque eso nos dará tiempo para meditar, para ponderar, para valorar, para evaluar tantas cosas que podríamos decir en ser tardos en responder. Recuerda que lo que sale de nuestra boca no puede retroceder. La persona sabia escucha más que lo que dice. Esto es muy necesario que tú y yo lo tengamos. Una persona sabia es aquella que escucha más de lo que habla, porque al escuchar vas a tener mucho más entendimiento de las circunstancias.
En tu boca está el poder de la vida y la muerte. Piensa en lo que dices. Eso tienes que pensarlo. Y esto nos lo dice en el Proverbio 18. Nosotros tenemos el poder de la muerte y la vida en nuestra lengua, en lo que decimos. Así es que piensa muy bien lo que vas a decir y habla bendición, declara bendición y no maldición. No te enciendas en ira. Mantén la calma en momentos de presión. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Cuando en momentos de presión mantenemos la calma. No te olvides que la ira del hombre no es instrumento de Dios. Definitivo, en la ira no opera la justicia de Dios. Esfuérzate en ser hacedor de la palabra de Dios. Una de las mayores prioridades en tu vida es no olvidar la palabra de Dios. Esta vez este es un mensaje corto, pero eso no le quita la profundidad de significado. Búscalo y mantente, repasa esta enseñanza una y otra vez y vas a ver que hay muchos tesoros de los cuales no debes perderte. Que Dios te bendiga grandemente. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.